La novela 1984 del escritor británico George Orwell se ha convertido en uno de los libros más influyentes del siglo XX y una descripción casi fotográfica de lo que va del XXI, por lo que es necesario analizarlo muy seriamente debido a su fuerte repercusión global. No quiero narrar la historia. En esta plataforma hay videos excelentes dedicados a contarla. Prefiero darles los enlaces para que los vean. Si alguien desea leer el libro, les adjunto enlaces con sitios donde pueden descargarlo, también de otros autores y libros que voy a mencionar. Decidí centrarme en los elementos críticos de la estructura social que describe y no en el argumento de los personajes. Acomódate, que esto hay que examinarlo pausadamente. Como primer punto, George Orwell se inspiró para su libro 1984 en una novela previa, publicada en 1920 por el escritor ruso Yevgeny Zamyatin, titulada Nosotros, ambientada en una sociedad futura donde el Estado ejerce una vigilancia y represión total y sus personajes enfrentan conflictos muy similares a los de Orwell. Pero la novela rusa no logró el mismo impacto público debido a problemas de censura. Es evidente que hacía una fuerte crítica del régimen de Lenin, por lo que circuló clandestinamente durante casi 60 años. Zamyatin ya era famoso cuando se publicó. Fue un escritor y crítico muy severo. Sus obras son de las que dejan un fuerte nudo en la garganta. Perseguido políticamente y encarcelado 2 veces debido a sus ideas, por lo que tuvo el cuidado de que el libro no hiciera mucho ruido. Nosotros se considera la novela con la que inicia formalmente el género distópico en la literatura. Importantes escritores como George Orwell con 1984, Aldous Huxley, autor de Un Mundo Feliz, H.G. Wells con La mente a la orilla del abismo, Ray Bradbury, autor de Fahrenheit 451, han reconocido en su trabajo la influencia de Yevgeny Zamyatin. Punto número 2. Con la novela rusa Nosotros comienzan las exitosas narraciones distópicas. Pero, ¿qué es una distopía? Bueno, no es lo mismo que la ficción futurista de Julio Verne que vemos en Viaje a la Luna de Georges Méliès. Las distopías exhiben los defectos de una sociedad indeseable, donde el ser humano pierde todo su valor debido al control del Estado, el hacinamiento, consumismo, sobrepoblación e industrialización, y funcionan principalmente como una fuerte advertencia de lo que puede ocurrir en un futuro cercano. Por ello, muchos críticos clasifican las distopías como ficción futurista. Las distopías cinematográficas comenzaron en 1927 con Metrópolis, excelente obra del expresionista alemán Fritz Lang, quien creó toda una escuela narrativa y visual. Justo después de su estreno, la película sufrió varios recortes de censura, porque se estimó que su crítica del sistema social era demasiado negativa para la mente del espectador. Se pudo reeditar y ver completa por primera vez 81 años después. A Metrópolis le han seguido un repertorio interminable, pasando por el largometraje Tiempos Modernos de Charles Chaplin en 1936, durante la Gran Depresión. Disfrazado de comedia, hizo otro severo y valiente análisis del sistema para su época. Pocas personas saben que Chaplin siempre fue muy reprendido por sus frecuentes señalamientos contra el deshumanizado capitalismo y su eterna defensa de los pobres.
Soylent Green o Cuando el destino nos alcance y sus misteriosas galletas orgánicas del escritor norteamericano Henry Maxwell Dempsey hacia 1973 logró concientizar al público sobre el peligro que representa la sobrepoblación y la escasez de alimentos. Mi favorita es Blade Runner de Ridley Scott, adaptación de 1982 de la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas del escritor Philip Kindred. Describe un futuro en el que, empleando bioingeniería, se fabrican humanos artificiales llamados replicantes como una subclase social que se emplean como esclavos en trabajos indeseables o peligrosos en el limitado tiempo que tienen de vida. El asunto suena un poco familiar. En 1999 aparece Matrix, planteando que los humanos seremos esclavizados por las máquinas y la inteligencia artificial dentro de una falsa realidad virtual que ya se acerca, ya viene. Immortel ad Vitam, película francesa de Enki Bilal en 2004, no ha recibido el valor que merece porque parece todavía muy lejana. Ocurre en Nueva York a finales del siglo XXI, donde personas genéticamente alteradas por la medicina y la tecnología han ocasionado que no haya seres humanos puros, pues todos cuentan con algún tipo de prótesis, implante u órganos artificiales. Pero ¿qué ocurre cuando alcanzamos esa ficción futurista? Parafraseando el título de aquella película también distópica titulada en español, Cuando el destino nos alcance. Las distopías que conocemos se van aproximando poco a poco a la realidad que vivimos. Unas más, otras menos, en algún momento dejarán de ser ficción. De entre todas, 1984 de Orwell es la que más se nos acerca el día de hoy. Gran parte de lo que describe refleja la verdad política y social de muchas naciones, pasadas y presentes. El filósofo y escritor italiano Umberto Eco, autor del Nombre de la Rosa, así lo dijo en una entrevista. Al menos 3/4 partes de lo que nos dice Orwell no es una distopía negativa, sino historia pura. 1984 no nos muestra androides ni taxis voladores. Tal vez por eso decepciona a muchos adictos a los efectos especiales. La trama se centra por completo en un sistema de gobierno y su estructura social. Esa es la clave, y si analizamos la versión cinematográfica original, en algunos aspectos podría calificarse como cine de arte, que hoy casi nadie sabe qué es. La novela divulgó los conceptos del universal y vigilante Gran Hermano, la aterradora Habitación 101, la incansable policía del pensamiento y la neolengua. Muchos especialistas en el comportamiento humano, como sociólogos, psicólogos, historiadores y legistas, han identificado fuertes similitudes entre la colectividad actual y el mundo de 1984, sugiriendo que estamos comenzando a vivir en una sociedad orwelliana. Ahora, un Estado totalitario es un sistema político centralizado que manipula la información y mantiene una permanente vigilancia sobre la población, ejerciendo un severo control represivo, tal como lo expresó el italiano Benito Mussolini. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada en contra del Estado. Pero un régimen totalitario no necesariamente es un Estado orwelliano. Atención, por favor. El término orwelliano es un adjetivo que describe cualquier situación, idea o condición social que no solo somete, sino que destruye por completo una sociedad libre y abierta de manera mucho más sutil.
Indica un cruel comportamiento y control severo de la población mediante la vigilancia y desinformación, pero principalmente emplea la propaganda ideológica, la negación de la verdad, la negación del pasado alterando o eliminando los registros públicos, la manipulación de la cultura a nivel histórico, tradicional y lingüístico, y el control sobre las emociones y sentimientos de las masas en favor de su régimen. Todos estos elementos son los que George Orwell integra con gran fuerza anticipatoria en 1984. No tienen bandera ideológica o política particular. Lo mismo los encontramos en una monarquía o en un sistema fascista, comunista, capitalista, socialista, democrático, neoliberal, de izquierda, de derecha, donde se necesite, ahí lo acomodamos. Es evidente y lógico que Orwell adaptó a personajes y eventos de los años 40 del siglo XX, pero eso fue hace casi 100 años. Hoy no sirven absolutamente para nada. Es necesario actualizar esos paralelismos con la realidad de nuestros días, centrar el análisis de la novela 1984 en la estructura sociopolítica del siglo XXI y veremos que nos pega fuerte. Hay que analizar con cuidado los detalles, comenzando por ubicar al personaje principal dentro de su configuración social. La trama ilustra de manera notable la forma en la que un régimen represivo destruye la vida de las personas en todos los sentidos: pensamientos, emociones, relaciones personales y percepción de la realidad. 1984 es el año en el que transcurre la narración, pero el protagonista, Winston Smith, no está seguro de que sea la fecha correcta porque no existe ninguna fuente objetiva ni referencia externa que lo pueda confirmar. El trabajo de Winston, un empleado burócrata que trabaja para el Estado, es reescribir la historia y adaptarla a los intereses del gobierno, borrando todas las evidencias de un pasado diferente, destruyendo la memoria individual y colectiva. Por esto mismo, es el primero en dudar del año en el que vive. De manera clandestina, escribe un diario para conservar sus ideas y recuerdos. Uno de los dogmas de su gobierno nos dice: quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. El Estado lo representa la figura del Gran Hermano. Es un símbolo universal y milenario, arquetipo del poder total, vigilante e intocable. Desde el egipcio Horus se le ha representado de muy diversas maneras en incontables historias. En la novela de Orwell es el gobernante absoluto del único partido político que se llama INSOC, que es la versión distópica del rey Luis XIV de Francia y su frase "el Estado soy yo", centro permanente de la propaganda política en enormes murales de cada rincón de la ciudad, acompañado por la frase "el Gran Hermano te vigila", siempre presente a través de las telepantallas inteligentes que ven y escuchan todo. ¿Tienes alguna en tu casa? El Gran Hermano es un enigma. Nadie lo ha visto en persona ni se conoce su verdadero nombre. Es intangible como el Estado-nación, pero todos le veneran, respetan y temen a la vez, rayando en la pasión religiosa. La única fe y amor que se permite en la sociedad orwelliana es hacia él. Su rostro fue una combinación intermedia de Hitler y Stalin como modelo de líderes totalitarios y represores. Actualmente, si es que tú conoces algún gobierno autoritario y opresivo, ¿cuál sería el nuevo rostro del Gran Hermano? ¿A quién pondrías en el póster de la película? No debemos olvidar que el Gran Hermano es la imagen del partido político INSOC, cuyo lema es: la guerra es la paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza. Controla con mano de hierro el destino y la ideología de millones de personas. El nombre es la abreviatura deformada de la expresión
English Socialism o socialismo inglés, que es el ideario de sus militantes, empleando un idioma ficticio llamado neolengua, pero vamos despacio, por partes. Es el primer elemento que debemos considerar en la novela 1984. Se trata de una versión deformada del inglés diseñada para limitar la capacidad de pensar en conceptos inadecuados para el gobierno. Esto porque el lenguaje va unido a la interpretación de las cosas. Así, por ejemplo, la palabra mesa nos permite visualizar algo más que una simple tabla. No es lo mismo. Entonces, la neolengua de Orwell pretende limitar o deformar el valor de ideas como la identidad personal, libre albedrío o el Estado de Derecho. De este modo, en la palabra libertad se eliminan ciertos significados para que no existan razonamientos como libertad de expresión o libertad política. En esencia, la neolengua implica cambiar la interpretación de las palabras y expresiones por su opuesto siempre que sea posible, evitando el pensamiento crítico. Así, uno de los personajes de la novela menciona la frase tener buen sexo, que en la trama se refiere a castidad. En las sociedades represoras, cuando se juntan una deficiente calidad educativa y la acción de autoridades que promueven programas excluyentes del ejercicio del poder, abundan las mentiras, la falsificación histórica y manipulación, más que el uso de la violencia, donde el manejo político del lenguaje se empobrece y deforma hasta volverlo confuso o contradictorio, provocando una atrofia cognitiva en la que es casi imposible distinguir la realidad de la ficción. En este proceso participan los medios de comunicación, escuelas, instituciones, iglesias e intelectuales. Tal como lo demostró Aldous Huxley en su obra Un Mundo Feliz, la mentira que produce una falsa felicidad es más poderosa que la fuerza bruta. El mecanismo político de la neolengua fue creado en la vida real por los nazis en enero de 1942, durante la conferencia de Wannsee que ya he mencionado en ocasiones anteriores. En aquella reunión se estableció el protocolo oficial para el exterminio del pueblo judío en toda Europa, y uno de los aspectos más importantes fue el vocabulario que se emplearía para disimularlo. Así la palabra holocausto se transformó en solución final. Asesinar se convirtió en emigrar, exterminar fue evacuar, solo por citar unos ejemplos. En la política de hoy se emplean eufemismos para suavizar expresiones que pueden parecer irrespetuosas, agresivas, de mal gusto, prohibidas o demasiado francas. Entonces, utilizamos términos como persona de la tercera edad, para no decir anciano, y la neolengua se aplica con frecuencia con la intención de ocultar la realidad económica, política o social. Algunos términos que ya se han convertido en clásicos de este asunto son ajuste económico, que significa recorte de presupuestos y aumento de precios; moderación salarial, es baja de sueldos; cambio de ponderación impositiva, es aumento de impuestos; reforma laboral, es recorte de condiciones para los trabajadores; daño colateral significa muerte de civiles; migrantes son expatriados; errores se transforma en áreas de oportunidad. Y la lista es mucho más larga. En breve voy a dedicar un video exclusivo a una de estas expresiones: sacrificarse por un bien superior. En particular implica una estructura completa de poder y sometimiento que debemos analizar. Se le están martillando con fuerza a todos los europeos por la actual crisis energética que atraviesan.
y la van a tener que soportar en el invierno que inicia dentro de un mes, gracias a las sanciones que ellos mismos impusieron a Rusia. Entonces descubrimos que la neolengua, con sus dobles significados, produce una fuerte confusión, lo que nos lleva al siguiente elemento orwelliano. El doble pensar en la novela 1984 forma parte del proceso de adoctrinamiento ideológico de todas las personas, en directa contradicción con el sentido común y la razón. Se divide en dos etapas. La primera es admitir simultáneamente dos ideas contradictorias como correctas, con lo que se debe reconocer como verdadero lo que es totalmente falso, lo que implica comenzar por engañarse uno mismo. Este principio queda plasmado en el lema del partido político INSOC, que dice: la guerra es la paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza. La segunda parte del proceso sería eliminar las ideas y valores propios e individuales, olvidar todo lo que no convenga recordar, aceptar las mentiras oficiales y creer en ellas, adoptando las interpretaciones que colectivamente resultan más convenientes para el Estado, volviendo imposible cualquier otra forma de pensamiento. Esto significa total sumisión psicológica e intelectual, debido a que el doble discurso del declive lingüístico es el resultado de la decadencia de la razón. De modo que el término "la guerra es paz" es correcto para los intereses de un gobierno totalitario y manipulador. Los ciudadanos no se rebelarán contra los defectos o errores del Estado por miedo al enemigo que los amenaza. El pueblo se mantendrá en una paz forzada, olvidando sus propios problemas y necesidades. Incluso soportará fuertes medidas restrictivas por protegerse de peligrosas provocaciones de sus adversarios. Para esto es necesario crear un eterno enemigo externo al que se le pueda culpar de todo. Si aumenta el desempleo, los impuestos o hay escasez de alimentos y recursos, si la gente vive al borde de la miseria, la culpa es de él, no de sus propios gobernantes. La libertad es esclavitud. Nos dice que quien nace siendo esclavo y vive toda su vida sin reconocer otra condición, cree que es libre. La libertad, en cualquier forma, solo es una ilusoria utopía. En mayor o menor grado, todos somos esclavos. La ignorancia es fuerza. También es dictatorialmente correcto. Mantener al pueblo con una educación pobre y deficiente o ignorante de lo que ocurre a su alrededor otorga fuerza a quienes ejercen el poder. El poeta inglés Thomas Gray lo definió en uno de sus versos, que dice: donde la ignorancia es felicidad. Es una locura ser sabio. Esto forma parte del debate filosófico sobre quién es más feliz, el ignorante o el sabio. Y también está relacionado con el síndrome de Dunning-Kruger, que veremos más adelante, según el cual las personas con bajo nivel intelectual y cultural siempre creen ser más inteligentes de lo que realmente son. Además de esto, el mecanismo del doble pensar orwelliano es una de las principales herramientas de un gobierno dictatorial para reescribir la historia, que es el trabajo del personaje Winston Smith, donde el bueno se convierte en malo y el malo se transforma en héroe. Dentro de este deforme modelo social no es necesario pensar y tampoco se permite dudar o cuestionar los dogmas del Gran Hermano. Hacerlo se considera un grave crimen mental, que en el diccionario de la neolengua se llama crimental, castigado con cárcel y torturas. Para garantizar que en la sociedad no haya crimentales, Orwell introduce en su narración
otro importante elemento. Cuestionar la validez de las doctrinas oficiales o de las normas sociales se considera un crimen. Es el más perseguido en todo el mundo y uno de los hostigamientos más antiguos en la historia de la humanidad. Podríamos pasar días analizando la manera en que funciona, con casos célebres de personajes que han sido brutalmente reprimidos por sus ideas desde el origen de la civilización. A este tema, por mérito propio, se le podría dedicar una serie completa de varios capítulos. En la narrativa de 1984, la policía del pensamiento es responsable de vigilar a la población, detectar y eliminar a los detractores e inconformes, mediante permanente y asfixiante observación de todos los aspectos de la vida. Orwell nos muestra las diversas estrategias que se aplican en una dictadura, comenzando con niños adoctrinados, que tienen la misión de observar a los adultos dentro y fuera de su propia familia y reportar cualquier comportamiento extraño a los representantes del partido en sus escuelas. Up with your hands! You're a traitor! You're a thought criminal! You're a Eurasian spy! I'll shoot you! I'll vaporize you! I'll send you to the uranium mine! Quieter now, Sabina, quieter. You can't blame her for being excited enough. This is her evening with the spies. Traitor! Thought criminal! I thought we could take her there and then go and have a drink. Why have you got this desk so far away from the telescreen? It ought to be over there. There's something in what she says, you know. She doesn't miss a thing. I'll have to report you. Nonsense, Selina, nonsense. Winston has nothing to hide. Have you, Winston? Oh, ready then? Yes, sir. Esta costumbre se formalizó en Alemania con las juventudes hitlerianas. Los niños más pequeños denunciaban actividades peligrosas o sospechosas y rastreaban a judíos escondidos, mientras que los mayorcitos recibían entrenamiento físico y militar en infantería y artillería antiaérea para entrar en combate real como la 12ª División Panzer de las SS. Dentro de este grupo específico de jóvenes alemanes nacidos entre 1926 o 27, que fueron la base de las juventudes hitlerianas, participó Joseph Ratzinger, quien se convirtió en el Papa Benedicto XVI. Entre los nazis, el Gran Hermano tuvo miles de pequeños hermanitos. Prácticamente lo mismo están haciendo hoy los pronazis ucranianos con los infantes de su país. Niñas y niños están siendo entrenados para combate real y los organismos internacionales que protegen los derechos infantiles no han dicho ni una sola palabra hasta que comiencen a caer niños soldados muertos. Nikita no está jugando a la guerra, está aprendiendo a luchar para defender Ucrania de sus enemigos. Con 11 años ha dejado los juegos a un lado para recibir adiestramiento militar en el campamento de los Rangers. Su pasión es el baloncesto, pero ahora Nikita tiene que centrarse en su entrenamiento porque están en guerra con los separatistas del este de Ucrania. Я считаю, что надо защитить свою страну, потому что это важно. Я предпочитаю все-таки игрушечные автоматы. Это интереснее, чем обычные игрушки или играть там в компьютерные игры. Un modelo educativo e ideológico muy similar y de mayores dimensiones se adaptó al cuerpo de jóvenes pioneros de China en 1949, durante el gobierno de Mao, y sigue existiendo hasta hoy. Es casi imposible encontrar un ciudadano chino que no haya participado con los jóvenes pioneros en los últimos 70 años. Por este motivo, entre otros, diversos gobiernos actuales ven con desconfianza a los jóvenes universitarios del país asiático. Muchos los consideran espías, aunque el espionaje escolar es un fenómeno muy frecuente en casi todo el planeta. No solo se podría acusar a China. En bachillerato y principalmente universidades existen alumnos y maestros
con la encomienda de identificar a otros estudiantes o docentes que se oponen al sistema o tienen ideologías diferentes a la oficial, ya sea para integrarlos a las filas partidistas del régimen o eliminarlos del sistema. En muchos otros tipos de empleos también ocurre lo mismo. Todos los estados totalitarios, cuando deciden someter por la fuerza a una sociedad, extirpan a aquellos que pueden representar un obstáculo por tener influencia sobre el pensamiento de las masas. El principal blanco de esta persecución son sacerdotes, periodistas, maestros o líderes sindicales. El siguiente mecanismo consiste en vigilarse unos a otros, vecinos, familia o desconocidos, para denunciar a la policía del pensamiento cualquier comportamiento extraño. De modo que la mayoría de las personas tienden a mentir o fingir una falsa felicidad y normalidad, escondiendo los trapos sucios abajo de la cama, aparentando una respetable vida decente, porque el acoso social y en las calles es continuo. Otro instrumento que Orwell considera el más peligroso de todos son las telepantallas. Frente a la imposibilidad física del Gran Hermano para vigilar simultáneamente a cada ciudadano, coloca monitores en todas las casas y lugares públicos. No se pueden apagar. Transmiten constantes consignas del gobierno. Además, inspeccionan, ven y escuchan todo lo que ocurre las 24 horas del día, ejerciendo una permanente presión psicológica. Y si esto no es suficiente, Orwell menciona anticipadamente sistemas y dispositivos ficticios que hoy tenemos en la realidad. Las videollamadas, mensajes de voz y mensajes de texto que empleamos en redes sociales, que también son vigilados por la policía del pensamiento. Por otro lado, estos elementos simbolizan además la tendencia de algunos gobiernos a abusar de ciertas tecnologías para favorecer sus intereses en lugar de mejorar la vida de la población. Este es precisamente el caso que involucró al ex empleado de inteligencia norteamericano Edward Snowden. Estaba decidido a sacar a la luz que mi gobierno había desarrollado un sistema global de vigilancia masiva, y lo está usando sin el conocimiento ni el consentimiento de la ciudadanía. Tal control se realizaría empleando los programas de vigilancia masiva Prisma y XKeyscore a través de computadoras, celulares, televisores inteligentes, correos electrónicos y redes sociales, que tienen casi la misma base informática y operativa con la que trabajan los hackers. En realidad, los procedimientos para interferir la comunicación electrónica son muy similares entre sí. Lo que cambia son los nombres, dependiendo del equipo donde se juega. Si se trabaja para el gobierno o una empresa de seguridad, se es un analista en seguridad cibernética. Por el contrario, si se trabaja de manera independiente o sin un reconocimiento oficial, entonces se es un hacker. Solo es un juego de palabras. Entonces, los criminales capturados por la policía del pensamiento son presos políticos torturados, readoctrinados o eliminados sin compasión según sea la gravedad del delito. Orwell también menciona que esta vigilancia del pensamiento es constante entre intelectuales y académicos, pero no se aplica con la gente pobre, porque el INSOC considera que no tienen intelecto. Queda claro que la policía del pensamiento es el brazo represor del Estado, que está integrado por 4 grandes departamentos. Es
Es en estos elementos donde Orwell se vuelve mucho más crítico, con precisión casi microscópica. Recuerden que el significado de las ideas debe ser el opuesto de lo que normalmente representan. Iniciamos con el Ministerio del Amor. Mediante intensas campañas propagandísticas, se ocupa de encarcelar, torturar, reeducar o ejecutar a los opositores del Estado. La policía del pensamiento que acabo de describir es su verdugo. How many fingers am I holding out? 4. And if the state says not 4, but 5, how many? 4. También se encarga de los 2 minutos de odio y la semana del odio. En la novela orwelliana, los 2 minutos de odio es una sesión diaria de lavado cerebral en la que toda la población debe ver una película que muestra a los enemigos del Estado y libremente, en voz alta, expresar su desprecio por ellos. El propósito es producir una catarsis en la que los ciudadanos descarguen su frustración y repulsión hacia adversarios políticamente convenientes. La psicología social ha demostrado que cuando hay guerra con otras naciones, el país estará en paz con sí mismo, redirigiendo sus sentimientos de miedo y venganza lejos del gobierno. En nuestros días ocurre algo muy similar en varios estados dictatoriales y con algunas redes sociales. Hay una en particular que no quiero mencionar, que se ha transformado en un legítimo foro de odio donde todos atacan a todos, abundan insultos racistas, antisemitas, homofóbicos, pronazis y demás. Lo preocupante de este sitio es que la antipatía hacia ciertas ideas dejó de ser un objetivo administrativo y partidista para transformarse en el modo de vida de millones de usuarios que cobardemente se esconden detrás del anonimato. La Semana del Odio es un evento público y anual para el que se debe comprar un boleto de entrada como si fuese un festival. Consiste en mítines, conferencias, homenajes y otras actividades con el propósito de intensificar y perpetuar el repudio hacia los enemigos del gobierno. La semana termina con la ejecución pública de los opositores que no pudieron ser reeducados o son reincidentes graves. En nuestro mundo real es peor. Hay países extremistas en los que no solo se realizan ejecuciones públicas, sino que se llega al exceso de exterminar a menores de edad, discapacitados o mujeres embarazadas, en total violación de las leyes internacionales que lo prohíben. De igual manera, el Ministerio del Amor fomenta y mantiene un odio irracional hacia los países enemigos. A los ciudadanos no se les permite aprender otros idiomas ni trato con extranjeros. Poroshenko, que fue presidente, y Zelensky, que ahora es presidente, y que fueron elegidos bajo el lema de establecer la paz, inmediatamente después de las elecciones, ambos se convirtieron en presidentes de la guerra, presidentes rusófobos. Aprobaron leyes que prohíben la educación en ruso, que prohíben los medios de comunicación en ruso, incluidos los medios de comunicación ucranianos que trabajan en ruso. Leyes que prohíben incluso el uso de la lengua rusa en la vida cotidiana. Los libros de los clásicos rusos están prohibidos. Están prohibidos todos los contactos culturales relacionados de un modo u otro con la lengua rusa. Occidente lo apoya todo. En la civilización orwelliana, los extranjeros deben ser vistos como enemigos inferiores que merecen ser destruidos, por lo que es fundamental declararles la guerra. Eso le corresponde al Ministerio de la Paz.
es sin duda la parte más asombrosa de las predicciones de 1984, si es que lo expuesto hasta aquí y sustentado con evidencias no les ha parecido suficiente. Este departamento del INSOC tiene la tarea de mantener guerras permanentes en todo el mundo. Lo importante no es ganar o perder, sino alimentar una interminable economía de guerra por completo centrada en la producción de armamentos. Debe crear alianzas que después se romperán y el amigo se convertirá en enemigo durante una temporada para luego volver a ser amigo, repitiendo el ciclo hasta el final de los tiempos, donde lo único valioso no son las amistades, sino los intereses. Creo que ya hemos escuchado esto muchas veces en otra parte. El mundo orwelliano está dividido en 4 grandes bloques. Por favor, observen con cuidado este mapa. El primer bloque es Oceanía. La novela 1984 ocurre en Londres, que es su capital, pero incluye a toda Inglaterra, América, la mitad sur de África, Nueva Zelanda y Australia. En nuestro mundo real, el grupo G20 lo integran presidentes y bancos centrales de los países más importantes, entre los que se encuentran Inglaterra. De América son Estados Unidos, Canadá, México, Brasil y Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia, como parte de las Islas Británicas. Además de esto, en la vida real tenemos una comunidad internacional de inteligencia militar que se conoce como la Alianza de los 5 Ojos. Se le considera la agrupación de inteligencia más fuerte del mundo, dedicada a vigilar toda la comunicación electrónica del planeta, principalmente por Internet. La integran Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. El excontratista norteamericano de seguridad nacionalidad Edward Snowden describe los 5 Ojos como una organización de inteligencia supranacional que no responde a las leyes conocidas de sus propios países. Por favor, comparen los 3 mapas: la novela 1984, el G20 y los 5 Ojos. El segundo bloque es Eurasia. Orwell nos dice que lo conforman Europa y Rusia, que se encuentran en un frecuente estira y afloja de relaciones, que están en constante conflicto entre ellos mismos y con Inglaterra. Nos arrancamos con la Unión Europea, que de unión no tiene nada, es una distopía del mundo real que ha perdido su influencia y va en decadente picada. Unida más por la fuerza que por gusto, Inglaterra fue su principal promotora y la primera en salir corriendo con el Brexit, dejándole todo el peso del paquete a Alemania y Francia. Pero el caso orwelliano más puro y duro es el de Alemania. Históricamente, desde hace siglos, ha tenido una inestable relación con Rusia. No entro en detalles porque me extendería varias horas. Tan solo como ejemplo, el pacto Molotov-Ribbentrop de no agresión dividiendo a Polonia. Desde antes de firmarlo, Hitler ya sabía que en algún momento lo rompería para invadir Rusia con la Operación Barbarroja. Hoy Polonia mantiene rencores contra Rusia por aquella invasión, pero no dice ni una sola palabra porque los nazis llenaron de campos de concentración su país. Polonia fue la carnicería europea de los nazis, sin olvidar que fue el ejército ruso quien liberó esos campos. No fue Hollywood. Hoy Polonia respalda a los nazis que los masacraron y da la espalda a Rusia que la rescató. Recuerden que hay que borrar el pasado para reescribir el presente.
En tiempos más recientes, la señora Angela Merkel realizó un ejemplar trabajo diplomático durante su gestión al frente de Alemania. Nunca fue prorrusa ni proamericana, sino proeuropea, manteniendo una balanza equilibrada en beneficio de su país, que logró posicionarse a la cabeza de la industria de Europa. Mis respetos para la señora Angela Merkel. En unos cuantos meses, su sucesor, Olaf Scholz, ha destruido lo que la señora Merkel le tomó años construir, en abierta oposición a Rusia y total sumisión a los intereses de Occidente, colocando a su país en una situación económica crítica que le va a tomar varios años recuperar. Ahora que Scholz se siente traicionado por los altísimos costos energéticos que le quiere imponer desde Norteamérica, busca alianza con China, que a Alemania le costará más caro a corto plazo que haber mantenido una relación pacífica y razonable con Rusia. Lo mismo ocurre con Francia. Un ejemplo reciente del 2021. Estados Unidos firma un acuerdo con el presidente francés Emmanuel Macron para la venta de submarinos nucleares. Unos días después, Washington rompe el acuerdo para cederle la venta de submarinos a Inglaterra y Australia, causando el enojo del mandatario francés. Pero no aprendió la lección. Meses más tarde, se alía con Occidente otra vez para apoyar al régimen neonazi ucraniano de Zelensky, y ahora se queja por los excesivos costes energéticos que Norteamérica pretende imponer a Francia. Señor Macron, con respeto, en política el peor delito es traición. En todo el mundo existe el término traición a la patria, y quien traiciona una vez lo hará siempre. Estas son solo algunas de las constantes rupturas alianzas que George Orwell predijo entre Europa y Rusia, y entre Europa e Inglaterra. Europa debe comprender que su aliado natural más conveniente es Rusia, no Occidente. Podrían formar una alianza enorme, muy positiva, la más grande del planeta, pero no se los permiten. Los colegas occidentales afirman que ahora la única potencia capaz de liderar el mundo es Estados Unidos. Dicen que tienen que eliminar la amenaza que supone Rusia y luego hacer frente a la amenaza que supone China. ¿Amenaza para qué? Lo dicen con franqueza, una amenaza para el dominio estadounidense. La línea cuyo objetivo no es ser amigo, sino subyugar y suprimir, es la marca de la política de Washington, incluso con sus aliados en Europa. Estados Unidos no tiene amistad. Su relación puede llamarse represión y sumisión. Todo el peso de este apoyo ha recaído sobre los hombros de la Unión Europea. Es difícil hablar de cualquier tipo de amistad. Esta es la relación entre hegemón y vasallos. Estados Unidos se encuentra en una posición en la que se beneficia material y financieramente más que otros, y está implementando una guerra desatada contra Rusia mediante el uso del régimen de Kiev. Ahora vemos el tercer bloque orwelliano, Estasia o Asia Oriental. En el mapa de 1984 lo encabeza China, al frente de Indochina, Japón, Mongolia, Tíbet y el sudeste asiático. Si observan con cuidado el mapa de Orwell, incluye también la isla de Taiwán. El texto dice además que la preeminencia de China inicia en los años 60 del siglo XX como resultado de años de confusos enfrentamientos de los estados asiáticos que la precedieron. Además advierte que los principales factores que contribuirían al éxito chino serían la alta fecundidad de la población y su poderosa capacidad de trabajo, muy superiores a sus rivales. Todo esto lo escribió Orwell con increíble exactitud en su novela 1984, décadas antes de Mao, la Revolución Cultural, las guerras de Corea y Vietnam y el actual conflicto taiwanés. Siempre nos hemos opuesto firmemente a la venta de armas de Estados Unidos en la región de Taiwán. China le exige a Estados Unidos a cumplir con el principio de una sola China,
así como cumplir los 3 comunicados que han habido entre China y Estados Unidos, en donde formalmente se comprometían al acta en el que los líderes de Estados Unidos prometían no apoyar a la independencia de Taiwán. Detengan la venta de armas y el contacto militar con Taiwán, así como no continúen creando nuevas tensiones en la franja de Taiwán. China tomará fuertes medidas para salvaguardar su soberanía y su seguridad. Continuando con el intervencionismo y sometimiento global al estilo orwelliano, algunas de las opiniones más severas que podemos escuchar no provienen de los malvados medios de comunicación de Rusia o China, sino del interior más profundo y medular de los Estados Unidos. Observen esto. La Tercera Guerra Mundial nunca ha estado tan cerca como ahora. Necesitamos limpiar nuestra casa de traficantes de gusanos y de los últimos globalistas americanos en el Estado Profundo, el Pentágono, Departamento de Estado y complejos industriales de la seguridad nacional. Una de las razones de ser el único presidente en generaciones que no inició una guerra es porque he sido el único que rechazó los catastróficos consejos de muchos generales, burócratas y supuestos diplomáticos que solo saben meternos en conflictos, pero no saben cómo sacarnos de ellos. Durante décadas hemos tenido a las mismas personas como Victoria Nuland y muchos otros como ella, obsesionados con empujar a Ucrania o la OTAN, sin mencionar el apoyo del Departamento de Estado a las revueltas en Ucrania. Estas personas han buscado confrontaciones desde hace tiempo, como en el caso de Irak y otras partes del mundo, que estamos llevando a la Tercera Guerra Mundial. Pero esto significa que aquí en América, necesitamos deshacernos de los corruptos globalistas, que han influido en cada decisión importante en el extranjero, y eso incluye al presidente Biden. Su propia gente ha dicho que nunca ha tomado buenas decisiones. Cuando se trata de mirar hacia otros países, tenemos que reemplazarlos por personas que apoyen los intereses americanos. También detendremos a los grandes contratistas de defensa, para que dejen de presionar a los altos militares y oficiales de la seguridad nacional hacia el conflicto, solo para reconocerlos cuando se retiran y reciben pagos de millones y millones de dólares. De igual modo, el profesor norteamericano Noam Chomsky, notable intelectual de nuestro tiempo, y que entre los libros que recomienda al mundo leer se encuentra 1984 de Orwell, ha declarado públicamente esto. Imposibilitado de imponer dictados unilaterales a la comunidad internacional, Estados Unidos es una potencia en declive, que genera amenazas a la paz mundial, y a sus propios ciudadanos. Por su parte, John Mearsheimer, profesor de servicio distinguido en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago, autor de los poderosos libros El Gran Engaño y Por qué los líderes mienten, que también vamos a analizar aquí, nos dice esto. Creo que si piensas sobre esto, quieres pensar sobre quién tiene la mejor solución, quién realmente se preocupa más por esta situación. ¿Los rusos o los americanos? Los americanos no se interesan tanto por Ucrania. Han dejado claro que no están dispuestos a pelear ni morir por Ucrania. En cambio, los rusos han dejado claro que para ellos esta guerra es una amenaza existencial. Entonces, la balanza para resolverla, opino que les favorece a ellos, los rusos, conforme va aumentando el peligro del conflicto. Mi opinión, es solo mi opinión, es que los rusos triunfarán, no los americanos, porque la balanza de la situación les favorece a ellos. Ahora, la pregunta es quién perderá esta guerra.
Yo creo que a los Estados Unidos no les importa mucho en el sentido de que los rusos dominen Ucrania. Creo que los verdaderos perdedores son los ucranianos. Me parece que lo que está ocurriendo aquí es que hemos dejado a los ucranianos creer en ilusiones, los hemos presionado fuerte para animarlos a entrar a la OTAN. También los hemos presionado mucho para ser el baluarte de Occidente en las fronteras de Rusia, a pesar del hecho de que los rusos dejaron claro que esto era inaceptable para ellos. Nosotros en efecto, y aquí estoy hablando de Occidente, tomamos una vara y pinchamos el ojo del oso. Y como todos ustedes saben, si le pican un ojo al oso con una vara, es posible que el oso no va a sonreír. Es muy probable que el oso contraataque. Eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. El oso se va a lanzar furioso contra Ucrania y otra vez regresamos a donde iniciamos. ¿Quién es el responsable de esto? ¿Son los rusos? No lo creo, no hay duda de que los rusos están haciendo un duro trabajo. No quiero tomar a la ligera los hechos, pero la pregunta es, ¿qué ocasionó que los rusos hicieran esto? En mi opinión, la respuesta es muy simple: los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias. Y años antes, el doctor Henry Kissinger, secretario de Estado durante la presidencia de Richard Nixon, uno de los diplomáticos más fuertes del siglo XX, dijo entre sus frases memorables esto: ser un enemigo de América puede ser peligroso, pero ser su amigo es fatal. Estamos al borde de una guerra con Rusia y China, por cuestiones que en parte nosotros creamos. Bueno, es solo una probadita. Si quieren que profundicemos, escríbanle en los comentarios, porfa, y nos lanzamos. ¿Sabe? El hecho es que los mismos políticos europeos, públicamente en repetidas ocasiones, han dicho que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania nunca ha sido un Estado soberano en el pleno sentido de la palabra. Estas no son mis palabras, son de conocidos, al menos de un conocido y respetado político en Alemania. Uno solo puede estar de acuerdo con esto. La Unión Soviética en su tiempo retiró sus tropas de Alemania, detuvo la ocupación del país. Los estadounidenses, como saben, no, continúan ocupando Alemania. Pero no es solo en ese país. El caso es que, en general, los europeos, en mi opinión, han perdido el gen de la independencia, la soberanía y el interés nacional. Cuanto más los golpean en la nariz o en la nuca, más bajo se agachan y más ancho sonríen. Toda la franja geográfica ubicada más o menos entre los trópicos de Cáncer y Capricornio desde hace al menos 200 años ha sido invadida principalmente por Inglaterra, Francia o España, seguidos por Estados Unidos y Canadá, con la participación de cazafortunas de menor calado como Alemania, Holanda, Bélgica y otros. Orwell advierte en su novela que Oceanía, Eurasia y Estasia estarán en larga contienda por esta región de color blanco en el mapa. Si la revisamos, veremos que incluye países que han mantenido cruentas guerras con Inglaterra, Francia o Estados Unidos, y son las Filipinas, Vietnam, Laos y Camboya, la India, Nepal, Pakistán, Afganistán, Bangladesh y el Tíbet, Armenia, Serbia, Bulgaria, Líbano y Palestina, Arabia Saudí, Irak, Irán, Siria, Yemen, Israel, Egipto, Libia, Sudán, Chad,
Nigeria, Congo y otros más, sin considerar, repito, sin considerar América Latina, siendo hasta hoy la destrozada Francia, el país de la Carta de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, el que ha mantenido una firme mentalidad colonialista, principalmente en África. Quería aclarar esto también. Deben cambiar la forma de cooperar, la forma en la que Europa y Francia nos tratan. Deben comenzar a respetarnos, ver a África como verdaderos socios y dejar de tratarnos y hablarnos con tono paternalista, como si siempre saben lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Deben respetar a África. A pesar de los aplausos, me gustaría hacer un comentario sobre los comentarios. Cuando un periodista francés hace alguna afirmación, eso no representa al gobierno francés. No debemos mezclar. Señor presidente Macron, no me refería a ningún periodista. Me refiero a las declaraciones del ministro de Exteriores francés. La presidenta italiana Giorgia Meloni no tiene reparos a la hora de decirle al francés Emmanuel Macron lo que opina de su gobierno. Los dos están enfrentados desde hace años, especialmente desde que el presidente francés tachó de irresponsables y cínicos a los italianos, algo que Meloni no perdona. Por eso la líder italiana ha aprovechado una intervención pública para responder a Macron. Meloni afirma que Francia no puede darle clases de moral a Italia y que los vomitivos, irresponsables y cínicos son los franceses, porque entre otros asuntos siguen aprovechándose de África, de sus recursos naturales y explotando a menores. Sin duda son unas graves acusaciones que dejan en muy mal lugar al presidente francés. Emmanuel Macron ci ha definiti vomitevoli, cinici, irresponsabili. E qui la stampa italiana a dire, hai visto che ha detto Macron, che siamo irresponsabili. Vergogna. Irresponsabili Emmanuel Macron sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Cinici Emmanuel Macron sono i francesi che mandano la gendarmerie a rispedire indietro qualunque immigrato tenti di passare il confine a Ventimiglia. Ma soprattutto, perché le cose vanno raccontate come si deve, vomitevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa, stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché l'Africa scappa da voi e la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. Non accettiamo lezioni, ¿chiaro? Justo hoy que estoy grabando este video, hay sangrientos enfrentamientos armados de nuevo en Sudán y todo parece indicar que es otra guerra subsidiaria entre Rusia y Estados Unidos, quien pretende abrir un segundo frente de conflicto. Hace unos meses, el gobierno sudanés autorizó a Rusia construir una base militar en su territorio y casualmente se desata una guerra civil. Podríamos estudiar con detalle el doble rostro de varios gobiernos en las últimas décadas alrededor del mundo, pero aún nos faltan dos ministerios orwellianos.
Vamos con el Ministerio de la Verdad. Este departamento del INSOC lo vimos al inicio cuando se estableció el perfil de Winston Smith, el personaje principal de Orwell. Lo que aquí corresponde es ubicarlo en el mundo real. Esta oficina trabaja de la mano con el Ministerio de la Paz. Recordemos que el Ministerio de la Verdad se encarga de censurar, eliminar o reescribir la historia para que los registros del pasado coincidan con la versión oficial histórica que le conviene al Estado en el presente. Cualquier prueba que indique lo contrario ha sido obra de conspiradores o terroristas para volver al pueblo en contra de su gobierno y sus aliados. De este modo lo están haciendo diversos gobiernos actuales, borrando y reescribiendo la historia para ocultar sus abusos y errores, darse baños de pureza e imponer su propia versión de la verdad. El 30 de octubre del 2001, casi 2 meses después del ataque a las Torres Gemelas, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó la Oficina de Influencia Estratégica, con la misión de insertar propaganda y noticias falsas en los medios de comunicación internacionales de países amigos o enemigos para fortalecer y justificar las operaciones militares norteamericanas alrededor del mundo. Aunque el secretario de Defensa Donald Rumsfeld anunció el cierre de la oficina unos meses después debido a la protesta internacional, todo indica que sus operaciones no solo han continuado, sino que se han multiplicado. Sin duda, el caso más conocido en una larga lista es el del general Colin Powell, secretario de Estado norteamericano, presentando en febrero de 2003 ante el Consejo de Seguridad de la ONU pruebas falsas de que Irak poseía armas de destrucción masiva que nunca existieron. El mismo Colin Powell reconoció que ese incidente fue la mancha más vergonzosa de toda su carrera político-militar, por legitimizar una mentira en nombre de su gobierno para respaldar la guerra contra un país inocente. A pesar de ello, la lucha más evidente y reciente por imponer al mundo una verdad falsa es la que han desatado los conflictos en Ucrania y Taiwán. Con una intensidad y agresividad sin precedentes, muchos medios informativos internacionales arremeten contra Rusia y China con una desesperación que raya en la locura orwelliana. Un grupo de naciones se han obsesionado con desprestigiar, destruir y borrar de la historia a Rusia y China a través de otro subdepartamento del gobierno norteamericano creado por el Departamento de Seguridad Nacional en abril del 2022, con el nombre de Junta de Gestión de la Desinformación, para contrarrestar la información engañosa de China y Rusia y otros temas, dedicado a sembrar información falsa y prohibir otras fuentes informativas alrededor del mundo. Numerosos políticos y especialistas internacionales criticaron la iniciativa por considerarla una represión de la libertad de expresión y la compararon con el Ministerio de la Verdad de Orwell, por lo que la Junta se canceló un año después de creada. Sin embargo, la censura y control informativo se sigue aplicando. Ahora, el Departamento de Estado norteamericano, en su página oficial de Internet, publica el encabezado "Desmantelar la desinformación, nuestra responsabilidad común", que en su menú de informes y noticias incluye un amplio catálogo de documentos dedicados a criticar a Rusia y China, sin olvidar las permanentes campañas en todos los medios de comunicación, foros políticos internacionales
y sus países aliados que tienen la orden de eliminar cualquier rastro de la existencia de Rusia o China. Obviously, the war in Iraq was a big, fat mistake, all right? It was a mistake. The war in Iraq, we spent $2 trillion, thousands of lives. We don't even have it. Iran is taking over Iraq with the second largest oil reserves in the world. Obviously, it was a mistake. So George Bush made a mistake. We can make mistakes, but that one was a beauty. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. You call it whatever you want. I want to tell you, they lied. Okay. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. There were no weapons of mass destruction. All right. El último ministerio orwelliano es el de la abundancia, encargado de aplicar una economía planificada en la que el gobierno es quien determina qué bienes y servicios se producirán, en qué cantidades y para quién. Debe hacer creer a la población que vive mejor que nunca, su economía es fuerte y firme, pero manteniendo a la gente con una limitada subsistencia y duro racionamiento. Double plus good, this. I don't think there's a single piece of meat in this stew. Looks like meat. Tastes like meat. Isn't meat at all. Double plus good. Porque los objetivos principales deben ser garantizar el privilegiado nivel de vida del grupo gobernante y sostener una eterna economía de guerra que garantice el dominio global del gran hermano. ¿Saben por qué les mienten a los estadounidenses sobre la guerra? Esto es una tragedia. Están perdiendo. Rusia está ganando. Esa es la verdad. Y Washington ha enviado $113 mil millones ahí. $113 mil millones. Yo digo que no. Absolutamente no. Hay gente inocente muriendo cada día allí. Lo que significa financiar esa guerra es que estamos financiando la muerte. Estamos financiando el asesinato de gente inocente, mientras nuestros líderes arrogantes no se levantan y dicen que es hora de hablar de paz. En el juego contradictorio de la neolengua de Orwell, se diría que un mayor presupuesto militar es fundamental para fortalecer la paz, libertad y democracia, tal como hoy lo repiten al pie de la letra varios gobiernos. No importa que internamente se recorten los servicios de salud, educación o vivienda, ni que haya escasez de recursos, materias primas y alimentos. La prioridad es imponer la superioridad del gran hermano y someter al resto del mundo a cualquier precio. Lo más preocupante y triste de estos conflictos es que por miedo a perder su poder, algunos países parecen estar más dispuestos a destruir a la humanidad antes que aceptar su derrota. Algo que Orwell no menciona directamente, pero lo discute en sus personajes, es que los recursos del planeta se agotan, por lo que muchas industrias caen en crisis, se reubican o desaparecen. Habrá que apoderarse de otros territorios o arrebatar sus bienes para sobrevivir. En el panorama actual del 2023 y para los próximos años ya está ocurriendo. Pocas personas lo perciben porque queda oculto detrás de los tambores de guerra. Rich in resources, and so what I worry about is the extraction of research from these reserves of heavy crude oil, light sweet crude that was discovered off the shores of Guyana, the largest growing economy. 25% GDP is anticipated for Guyana over the next 5 years. You have 60% of the world's lithium in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile.
and copper, gold. We have the Amazon. So the resources are so rich. And when you look at the strategic competition globally, but then also in this hemisphere, you want to make sure that things aren't, adversaries and strategic competitors aren't trying to go there for nefarious reasons to extract. This hemisphere has the potential to feed and fuel the world. I say that again, to feed and fuel the world. But when you talk about the agriculture and the fisheries, by 2028, Latin America will have 25% of the agriculture and fisheries in the globe. You know, who knew? So we should be talking about the potential of this hemisphere. And then economics. So I've been working very, very hard on the economic side of the house. U.S. companies, what are their barriers to outcompete? We need to raise the profile and the branding of Team USA for our companies. So bringing all of these things together, how can we do that better for Team USA as part of Team Democracy in this hemisphere? Las recientes batallas militares y económicas que Occidente ha desatado son por controlar la industria de Europa, apoderarse de los recursos de Rusia y destruir la tecnología de China. Los principales rivales de ya saben quién no son solo Rusia y China, también es la Unión Europea, quien ha sido la primera en caer. El poderío económico e industrial que había alcanzado Europa en los últimos 20 años se está desmoronando mortalmente. El objetivo prioritario es Alemania, quien encabezaba la estabilidad y progreso de la Unión Europea. Su antes poderosa y hoy golpeada industria ha comenzado a emigrar a Norteamérica, que alegremente se beneficia con empresas de alto nivel, fuentes de trabajo e ingresos, revendiendo a los alemanes sus propios productos, mutilando a la industria de Europa para empobrecerla y dejarla al borde del precipicio en una debilitada posición de dependencia. Rusia y su gigantesco territorio cuentan con suficientes recursos naturales para resolver las necesidades de muchas naciones sin ningún problema durante décadas. Pero hay quienes creen que es mejor robarlos que comprarlos. Me parece que fue el presidente Bill Clinton quien dijo que Rusia es un país demasiado grande y demasiado independiente, dejando ver que deseaba una Rusia multidividida y fácil de controlar. Desde hace décadas, intereses británicos y norteamericanos intentan fraccionar a Rusia en decenas de pequeñas naciones, tal como lo hicieron con Yugoslavia en los 90s. Las personas que desconocen la historia, más aún la compleja historia de Rusia, cegados por la rusofobia oficial, difícilmente comprenden que el presidente ruso, Vladimir Putin, está desempeñando ejemplarmente el papel histórico que le fue encomendado. Esto es, corregir los errores que cometieron sus predecesores y garantizar la fortaleza, integridad y valores de su país. Se dice fácil, pero analizar esto podría tomar una serie completa de videos que podemos hacer si ustedes lo solicitan en la caja de comentarios. Cualquier otro criterio diferente a este, le duela a quien le duela, no es más que resultado de la más pura propaganda antirrusa. Punto. La actual operación militar especial en Ucrania es piedra angular del tema. El conflicto ucraniano no es más que un intento más de una larga lista por desmantelar a Rusia. En esta ocasión, a través de una guerra intermediaria en la que ni Estados Unidos, Inglaterra, Alemania o Francia se atreven a un conflicto frontal con Rusia, por lo que lanzaron como ariete a Ucrania. En cuanto a China, su aplastante desarrollo industrial y tecnológico que alimenta su poder comercial es lo que golpea con mayor fuerza a los intereses angloamericanos, que intentan frenarlo o destruirlo. El gobierno chino evita pacientemente enfrentamientos armados para no afectar la valiosa red global de relaciones políticas, económicas y comerciales que ha establecido. Pero eso es exactamente lo que buscan sus competidores, que el dragón permanezca dormido y quieto. Respeto mucho las virtudes del gobierno de China y su muy envidiable desarrollo como nación.
Pero en una opinión muy personal, me parece que China se ve muy dura hacia adentro y muy blanda hacia afuera. Pero la paciencia y tolerancia tienen un límite. En algún momento, tarde o temprano, tendrán que sonar los cañones. George Orwell describió con sorprendente exactitud cada segundo y cada milímetro del mundo del siglo XXI con una precisión que envidiaría al mismo Nostradamus. Para nuestro infortunio, nada de esto es ficción, ni exclusivo de un solo país. En unos más, en otros menos. Por aquí vemos la neolengua, allá el Ministerio de la Paz, de aquel lado el doble pensar, y así consecutivamente. Estoy seguro de que muchos jamás habían escuchado hablar de Orwell, pero al menos tendrían la extraña incomodidad de que algo anormal ocurre en la sociedad. 1984 no es un libro para principiantes ni politiqueros. Se debe analizar con cuidado página por página. Desde que se publicó en 1949, ha vendido más de 30 millones de copias, sumando otro tanto igual en descargas por internet, y la historia aún no ha concluido. Recientemente, los herederos de los derechos autorales de la obra autorizaron a varios autores para escribir la segunda parte desde una perspectiva femenina y feminista. La obra original la vemos con la óptica de Winston Smith, el protagonista, y la continuación se abordará desde el plano de Julia, su pareja sentimental, de modo que aún falta la visión femenina del mundo, que seguramente dejará su impronta bien marcada en la literatura contemporánea. Quiero cerrar el tema con las palabras que Orwell dijo en una entrevista sobre el destino que nos plantea en su novela, como una invitación para reflexionar. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Todo se desvaneció en la niebla. El pasado se borró, lo borrado se olvidó, y la mentira se transformó en verdad. Cada registro ha sido destruido o falsificado, cada libro ha sido reescrito, cada imagen ha sido repintada, cada estatua, calle y edificio ha sido renombrado, cada fecha ha sido alterada, y ese proceso continúa día a día, minuto a minuto. La historia se ha detenido, nada existe, excepto un eterno presente, sin antes ni después, en el que el partido siempre tiene la razón y la verdad.